Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Mis queridos hermanos y hermanas. Estás Tuni hablando. Te quiero mucho. Los terrícolas han estado mucho en mis pensamientos últimamente. Se están dando pasos hacia vuestra liberación. Sin embargo, una parte de eso es que la oscuridad oculta sale a la luz. Esto conduce a que se difunda información perturbadora en sus medios alternativos, así como a un sentimiento general de malestar que se extiende entre la humanidad. Este proceso conduce a la curación, pero es un desafío a corto plazo. Después de todo, si había algún viejo dolor enterrado en tu subconsciente, entonces curarlo a menudo implica tomar conciencia de él y percibirlo. Esto es beneficioso, pero también difícil a corto plazo. Además, los controladores oscuros en tu mundo, aquellos que todavía intentan gobernar el mundo desde detrás de escena, están jugando sus últimas cartas. Esto también conduce a noticias aterradoras y una sensación de inquietud. No se les permitirá comenzar la Tercera Guerra Mundial, pero eso no significa que no lo intenten, o que no se acercarán. Puedes pensar en este periodo como un tiempo de curación y procesamiento de la oscuridad. Es muy aterrador y difícil en este momento, pero va a conducir a un futuro mejor. Alternativamente, puedes pensar en este momento como dar a luz a un bebé, que es un proceso doloroso en tu mundo, pero el hermoso bebé, un mundo mejor, está llegando. Valdrá la pena. Dicho esto, también es absolutamente cierto que la gente está muriendo, la gente se está deprimiendo, la gente está recurriendo a las drogas y el alcohol, la gente está perdiendo seres queridos y la gente se siente muy sola. Sé que la situación actual en su mundo es horrible y desearía que fuera mejor. Eres increíblemente valiente y fuerte. Si tienes el espacio para mejorar tu vida o ayudar a otros, increíble. Sin embargo, incluso si todo lo que puedes hacer en este momento es aguantar y pasar el día, eso es suficiente por ahora desde mi perspectiva. Muchos seres ni siquiera serían capaces de sobrevivir en este momento en la Tierra. Tiempos mejores están llegando. Desde mi perspectiva y la de muchos otros pleyadianos, este periodo ya se ha prolongado durante demasiado tiempo y ha sido demasiado doloroso y solitario. Además, es completamente injusto que las personas más despiertas en su mundo, como las personas que sintonizan estos mensajes, a menudo se consideren locas y tratadas mal. Creemos que es nuestra responsabilidad hacer todas las partes de las liberaciones de la Tierra que los terrícolas promedio no pueden hacer razonablemente, como abordar los problemas planteados por galácticos y demonios hostiles. Sin embargo, todavía pensamos que es responsabilidad de los terrícolas abordar los problemas que razonablemente pueden resolver, como arrestar a los criminales terrícolas conocidos que buscan controlar a la humanidad. Hay pruebas más que suficientes de sus crímenes. Hago un llamamiento a la policía, el ejército y el servicio secreto de los terrícolas para que intensifiquen el proceso de arresto de criminales conocidos, proporcionando revelación y allanando el camino para una humanidad libre. Sé que ya están dando pasos en esta dirección, pero desde la perspectiva de las Pléyades, es hora de intensificar estos esfuerzos. Sí, sé que es difícil, pero la mayoría de ustedes han hecho un juramento, y todos los días sufren niños inocentes. Puedes poner fin al sufrimiento de niños inocentes. Cuanto más se prolonga este prolongado periodo de limbo, más personas previamente despiertas y previamente motivadas se desilusionan, se dan por vencidas o incluso mueren. Además, cuanto más se prolongue este proceso, menos confiará la población despierta en los sombreros blancos o contrafuerzas. Y cuando todo se revele, será difícil para los sombreros blancos o contrafuerzas defender la lentitud con la que actuaron si este proceso continúa por mucho más tiempo. En algún momento, tendremos que dejar de tratar a los terrícolas como niños y comenzar a revelar la verdad a los terrícolas de una manera que los terrícolas promedio no puedan apartar la mirada, como a través de los principales medios de comunicación. Sí,
Tal vez sea realmente inteligente no volcar literalmente cada pieza de información de una vez, pero al menos comencemos con revelar las cosas de una manera que realmente llegue a los terrícolas promedio. Cuanto más espere, mayor será la brecha entre el despierto y el dormido, y más difícil será este proceso de despertar. Si alguna vez queremos que los terrícolas vuelvan a ser un solo pueblo, tendremos que empezar a revelar cosas a las personas que están durmiendo actualmente. Algunas personas afirman que los sombreros blancos o contrafuerzas no tenían otra opción, y que el camino actual era la única opción. Así que básicamente el argumento es, sí, la gente está sufriendo, pero esta era la única manera. Nosotros, los pleyadianos, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, un camino alternativo habría sido que las contrafuerzas se hicieran cargo de los principales medios de comunicación a principios de 2020 y transmitieran el siguiente mensaje: hay extraterrestres benévolos que desean regalarnos una cura COVID, energía gratuita, atención médica avanzada y una máquina que puede crear lo que quieras, como replicadores de Star Trek. Celebremos una votación nacional, país por país, sobre si permitimos que estos galácticos nos envíen estos planos, de forma gratuita, a mucha gente para que la tecnología no pueda ocultarse. Luego, una vez que verifiquemos que estas tecnologías funcionan, celebremos una segunda votación sobre si queremos permitir que estos galácticos realmente aterricen y se encuentren con nosotros cara a cara. Este es un camino alternativo que podría haberse tomado. De hecho, esta idea todavía se puede implementar en este momento. Sin el consentimiento de la población es difícil para nosotros justificar el aterrizaje. Sin embargo, si se lleva a cabo una votación nacional de este tipo, entonces estaríamos muy contentos de compartir nuestra tecnología con cualquier país en el que la mayoría vote sí. Estoy ofreciendo una invitación formal a los líderes de la Tierra para celebrar tal votación en sus países. Estamos dispuestos a darles suficiente material y evidencia y un video donde nos presentemos, para que pueda convencer a sus ciudadanos de que somos reales y estamos dispuestos a compartir nuestra tecnología con usted. Estamos dispuestos a trabajar con usted para abordar cualquier inquietud que pueda tener. Ustedes, terrícolas, son nuestros hermanos y hermanas. Por supuesto que mereces vivir en abundancia material y buena salud, al igual que nosotros. ¿Se lo negarías a tus hermanos y hermanas? Sí, los terrícolas aún no estaban listos para estas tecnologías, pero ahora finalmente lo estás. Tu conciencia ha madurado lo suficiente para ellos. Así que no estamos de acuerdo con la noción de que el camino actual elegido por las contrafuerzas era el único camino. Desde nuestro punto de vista, las contrafuerzas terrícolas están demasiado apegadas al mantenimiento de las estructuras de poder actuales y un poco demasiado apegadas al mantenimiento de los sistemas como lo están actualmente. Para ser francos, muchas de estas contrafuerzas pueden no querer que los terrícolas sean controlados por galácticos y demonios hostiles, pero son ricos o poderosos y les gustaría seguir siendo más ricos o más poderosos que los ciudadanos promedio. Dicho esto, también es cierto que muchas personas en las contrafuerzas están trabajando muy duro y sacrificando mucho para ayudar a sus hermanos y hermanas terrícolas. Por lo tanto, tampoco queremos ser demasiado críticos con ellos. Están ayudando a liberar a los terrícolas, solo que de una manera más lenta e indirecta de lo que preferiríamos. Aún así, niños inocentes sufren todos los días. Entonces, líderes terrícolas, nos gustaría invitarlos a celebrar estas votaciones nacionales. A la policía y al ejército, nos gustaría recordarles que muchos de ustedes han jurado proteger al pueblo o a la Constitución. Ambos están siendo violados. Así que, recuerda tu juramento. Para ser claros, nada puede cambiar el hecho de que su futuro a mediano plazo es increíblemente brillante. El peor de los casos es que este periodo actual de parto tomará más tiempo y será más doloroso de lo necesario, y que el contexto del nacimiento será menos feliz de lo que podría ser. Pero la humanidad vivirá en libertad, abundancia, paz y amor. Nada puede tener eso. Te amo mucho.
Estoy deseando que llegue el día en que finalmente podamos conocer físicamente a los terrícolas. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.